Saludos, mi nombre es Nerwis Martínez, estudiante de psicología en la Universidad Yacambú. En este momento, en compañía de Mari Isabel Montilla y Marilyn García, tenemos el gusto de trabajar un caso clínico hipotético abordado desde la victimología como cumplimiento en la asignatura Psicología Jurídica. Para este caso, hemos elaborado una historia clínica del paciente, quien es un paciente de 30 años identificado como FT, sexo masculino, originario de Maracaibo, estado Zulia, estado civil soltero. En cuanto a su grado de instrucción, tuvo una secundaria incompleta y como ocupación actualmente está privado de libertad. Su filiación religiosa es atea y se encuentra actualmente recluido en el centro penitenciario de Coro. Los datos explicados son suministrados por el paciente y fue remitido por la directora del centro penitenciario, la doctora Gloria Torres. En cuanto al motivo de la consulta, en primera instancia, el paciente FT se mostró ansioso con las preguntas que se le harían y muestra una actitud de incomodidad, por lo cual fue un tanto difícil establecer acceso y rapport con el recluso. Una vez tenido más confianza, empezó a participar en la entrevista con mirada profunda, pero a la vez trataba de esconder su cara y respondía con pocas palabras. Según el verbatim del paciente, él manifestó que estaba en el reclusorio desde hacía 3 años, ya que ella no debería existir, quería ser él. Al preguntar a quién se refería, expresó que se refería a Lorena. Dijo en sus propias palabras: yo la maté porque no debía existir, me quería quitar todo. Se le pregunta por las veces que fue detenido, ya que como psicoterapeuta manejé toda la información del caso jurídico que se abordó y que le dieron el dictamen que lo lleva a él a tener condena perpetua. Él estuvo detenido varias veces por robar prendas de Lorena, prendas íntimas, y por estar observando su casa constantemente. Entonces, él, en uno de esos momentos que fue detenido, tenía ropa interior femenina y él dijo que no era homosexual, que esa era su ropa y que ella la tenía. El interventor le recuerda que el día que lo arrestaron usaba ropa de dama y él respondió que esa era su ropa. El interventor, al observar sus respuestas con rasgos de ira y con palabras puntuales, lo increpa y le pregunta por qué piensa que ella es él, y respondió en cuanto a su verbatim: ella siempre fue hermosa, pero ella no, 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 esa era yo, ese era mi cuerpo. Respondió con gritos, se altera y se lo llevan los policías a su celda. En una segunda entrevista logré obtener más información sobre su vida, su interacción familiar y su relación con la víctima. De acuerdo a su verbatim, expresó: yo la visitaba, pero me iba, no podía verla y saber que existía. Con todos estos pocos datos y el análisis de la estructura familiar que pueden observarla en este gráfico, el genograma, FT, que es el victimario, es el segundo hijo de una familia conformado por 3 hermanos: el hermano mayor de 32, el de 30 años y una hermana de 32, el de 30 y un hermano de 28. Hijos de una unión libre de 9 años de su padre, quien murió de 43 años, quien era violento y se suicidó a los 43 años. Y su madre murió cuando tenía 27 años, de manera natural. Fue una unión libre. Luego el padre, cuando FT estaba entrando a la adolescencia, establece una nueva relación, una nueva unión libre de 3 años, duró 3 años, con Lorena, que es la víctima. La víctima, porque el victimario FT la asesina.
Durante los 3 años de convivencia como familia, fue una convivencia deteriorada, había hostilidad en el lugar. Aparentemente, FT atacaba a Lorena, se lo manifestaba a su pareja, que era su padre, y el padre lo castigaba. ¿Ya? Había una represión de parte de su padre, por lo tanto, su relación con su padre también era hostil. Según datos suministrados por el paciente, la mamá tenía un hermano que falleció también. Tienen pocos datos de ese paciente y esta persona tuvo un posible trastorno obsesivo compulsivo. Cuanto a la historia de vida, el desarrollo infantil, el paciente expresó haber sido un niño que no le gustaba compartir con las personas en ningún ámbito, prefería estar solo en su habitación. En su adolescencia, era rebelde con sus hermanos, su padre era alcohólico y agredía física y verbalmente a la familia. No tuvo problemas de salud. Su madre murió joven, como lo dije explicando el genograma, y cuando el padre tuvo una segunda pareja, Lorena, ella captaba la atención del papá y este consentía la opinión de la cónyuge. Desde el punto de vista educativo, el paciente realizó sus estudios primaria y bachillerato, no lo completó, no le gustaban los estudios, se escapaba de clases para consumir drogas y alcohol. Cuanto a la historia médica, no reconoce alguna enfermedad de base. En cuanto a los antecedentes psicológicos, psiquiátricos y personales, manifiesta que tenía un tío materno con posible trastorno obsesivo compulsivo. En cuanto al área social, se considera muy introvertido, no le gusta compartir con nadie, falta de empatía, crueldad e insensibilidad y tenía un estilo de vida parasitario. En cuanto al área sexual, manifestó no haber tenido relaciones sexuales alguna vez. Vendemos indicios de frustración. Y en cuanto al área laboral, lo poco que trabajó antes de ser detenido, lo hacía de manera independiente como reparador de electrodomésticos. En el área psicológica, el paciente se considera mujer rubia, pero niega instintos homosexuales. Y aquí esto nos lleva a mucho análisis, porque la disforia de género, que es un posible diagnóstico, generalmente se presenta en personas que no se sienten a gusto con el cuerpo y su personalidad, que es lo característico de los transgéneros. Pero en este caso se presenta el caso de un hombre que aparentemente siente afectividad por las mujeres, pero él se siente una mujer. Cuanto a las actitudes morales y religiosas, se considera ateo. En el estado de ánimo al momento de la entrevista se mantuvo ansioso y maníaco. Manifiesta que normalmente anda así. Actividades extras, intereses, arreglar electrodomésticos. En cuanto a sus fantasías, menciona que tenía el cabello rubio, cosa que no era así. Su cabello era oscuro, castaño oscuro y cabello corto. Y su patrón de reacción hacia el estrés, que fuma de manera compulsiva. Le doy el pase a mi compañera Marisabel para que haga la explicación del examen mental. Muchas gracias, Nerwin. Dándole continuidad al caso, procedo a leer el examen mental. En primer lugar, tenemos la presentación. Se trata de paciente valorado en el área de psicología del Centro Penitenciario de Coro, acude por sus propios medios, donde no se observan alteraciones de la marcha. Toma asiento al indicárselo. Adopta postura rígida, mirada fija y profunda, sin estigmas de enfermedad física, con una edad aparente a la edad cronológica, que es 30 años. Vestimenta poco acorde a edad, sexo y circunstancia. Hábitos higiénicos poco conservados. En cuanto a la actitud ante la entrevista, observamos que mantuvo una interacción poco sociable con el entrevistador. Se evidencia su biotipo asténico acorde a su edad y peso. Pareciera no hacer contacto visual y se mantiene con mirada fija. Se muestra fácil que expresa desagrado. En algunas ocasiones establece contacto visual, pero no lo mantiene. A veces voltea su cabeza, conducta un poco agitada. En cuanto al nivel de conciencia, consideramos que tiene una conciencia vigil, una orientación autopsíquica y alopsíquica medianamente alterada. Es decir,
que está orientado en tiempo y espacio, pero no como persona. Euproséxica, es decir, atendió a la entrevista. Continuamos con la atención, orientación, memoria. Tenemos una memoria inmediata alterada, memoria reciente y remota conservada. En cuanto al lenguaje, tenemos bradilalica, tono de voz alta, escasa productividad del lenguaje, laconismo. En el pensamiento, inteligencia y juicio tenemos una orientación bradipsiquia, ideas sobrevaloradas de sí mismo. Afectividad, hipertimia displacentera, ira y ansiedad, falta de empatía, crueldad y desensibilizado. Sensopercepción, niega alucinaciones u otras alteraciones tensoperceptivas, impresiona, alucinado. Psicomotricidad, hipercinético, hiperbúlico, se muestra maníaco. Ahora le damos el pase a nuestra compañera Marilyn. Gracias, Mari. Bueno, para darle hilaridad a las ideas de mis compañeros, prosigo yo con la impresión diagnóstica. Como dijo Nervis al inicio, pues se presume que el paciente padece de trastornos de la personalidad antisocial, de acuerdo al DSM, con una comorbilidad asociada allí con un trastorno obsesivo compulsivo y un trastorno de disforia de género, como lo explicaba Nervis al inicio. Dentro de las recomendaciones, pues vemos que se sugiere atención psiquiátrica y neurológica para atender la patología del paciente y seguir pues analizando todos los factores que desprenden o desencadenan la conducta problema en el caso. Seguimos con la parte de lo que es el plan de intervención, donde tenemos algunas técnicas de acuerdo a distintos enfoques, separados por distintas sesiones y con el tiempo determinado para el desarrollo de las mismas. En la primera sesión vamos a trabajar en todo aspecto con este paciente para darle problema y solución al diagnóstico hallado. Las técnicas de la asociación libre. La asociación libre ocurre cuando el paciente le comunica en todo aspecto al terapeuta de manera espontánea los sentimientos, deseos, sensaciones y pensamientos que se le presentan, ¿verdad? Entonces, pues esta técnica es muy útil porque en todo caso, pues se discrimina de manera significativa y se estimula en todo aspecto la espontaneidad del paciente y de otras personas que podamos tratar en el entorno de él. Cabe destacar que este plan de intervención podemos aplicarlo al paciente en forma individual y también en forma grupal. Si el paciente estuviese fuera de un reclusorio, se puede tratar en un consultorio privado, en un consultorio psiquiátrico, psicológico independiente, pero en todo caso, como existe la reclusión, pues se trataría dentro del penal. El enfoque dijimos que era la terapia psicodinámica con la técnica de la asociación libre, por una parte, y el trabajo que se haría en cuanto a la resistencia, que en todo caso pues está compuesta por la fuerza de voluntad que tiene en todo caso cada paciente al momento de tener su propia iniciativa como para salir del trance en el que está. En este caso siempre se ve presente en el trabajo con las resistencias pues como le decía anteriormente, la fuerza de voluntad del paciente
y la autoconciencia que tiene en todo aspecto la persona, el sujeto en estudio caso, ¿verdad? De hacerse responsable del problema que tiene o la situación que está desencadenando su conducta problema. Entonces, en este particular, pues vemos eh, o sea, que se puede trabajar en ese caso la fuerza de voluntad que él tiene para salir de ese problema. Seguimos con la siguiente sesión o la sesión o prosigue a la anterior, ¿no? En este aspecto seguimos con el enfoque de la terapia psicodinámica eh, y las técnicas a trabajar es la transferencia en este particular y la contratransferencia. Sabemos que siempre el paciente aporta al tratante una cantidad de información o transfiere una cantidad de información que es de uso profesional en todo caso y que de alguna manera con esa transferencia de información que el tratante está facilitando perdón, el paciente está facilitando al tratante, pues el médico tratante, en este caso el psiquiatra, o el psicoterapeuta, el psicólogo, puede contratransferir esa misma información, pero ya desde el punto de vista del tratamiento que va a diseñar en la parte cognitivo-conductual o en la parte psicológica del paciente, que servirá en todo aspecto para abordar la situación problema. Seguimos con la otra parte del plan de intervención. En este caso, se va a trabajar con el paciente el enfoque de la terapia cognitivo-conductual, que es muy recomendada en estos casos, donde existe ansiedad, donde existe agresividad, donde existen diversos eventos o situaciones en distintos escenarios como en el cual nuestro paciente o estudio caso incurre, ¿no? Dentro de esta terapia cognitivo-conductual vamos a trabajar las técnicas de la escucha activa, que está centrada en descubrir y comprender la influencia de los pensamientos, estilo de creencias y actitudes y también conductas, problemas de la persona. Pretende que el sujeto aprenda a corregir en todos aspectos sus pensamientos, ¿no? Modificando su conducta. También tenemos el entrenamiento de habilidades de afrontamiento, centrada en identificar y manejar situaciones que pueden, en todo caso, suponerle un alto riesgo a la recaída del paciente. Entonces, aquí, pues, se trata de que el paciente afronte, ¿verdad? La situación en la que está para que pueda, en todo caso, reconocerla y poder salir lo más pronto posible de ella. Allí se le dota al paciente una cantidad de habilidades personales que le ayudan, en todo caso, a la solución de problemas en su vida personal, en su vida laboral, es decir, en cualquier área de la vida del paciente. También tenemos la técnica de la comunidad terapéutica jerárquica, que está pues principalmente asignada para abordar casos más tanto en el área penal, más tanto en espacios tal cual como los reclusorios penales, ¿no? Para que el paciente, en todo caso, logre un mejor desenvolvimiento y, o sea, en el entorno en el cual hace vida activa con las personas que lo rodean y pues también tenga como una capacidad de adaptación al ambiente en el cual se está desenvolviendo. Continuamos con la otra lámina, que creo que es la última, y seguimos trabajando en este aspecto con la terapia cognitivo-conductual.
En este caso, pues tenemos la comunidad terapéutica de máxima seguridad para psicópatas y otros delincuentes con trastornos mentales. Esta es destinada a delincuentes con adicciones, enfermedades mentales y otras alteraciones en el área cognitiva del paciente. Esta técnica aporta una cantidad de herramientas que permiten que el paciente desarrolle la empatía, desarrolle la asertividad, desarrolle la escucha activa en en el lugar o en el ambiente donde se está desenvolviendo, porque ya, o sea, el ambiente en el cual se desenvuelve un recluso que está allí ya, eh, por decir algo así, encerrado o castigado en ese lugar, no es el mismo ambiente que, o sea, no es el mismo ambiente cómodo y óptimo que ofrece el estar en casa o el estar libremente en la sociedad. Entonces, esta herramienta, esta técnica, pues hace que el paciente pues desarrolle esas habilidades de lo que es la empatía, la escucha activa, la asertividad, la responsabilidad, la tolerancia en el lugar donde se está desenvolviendo actualmente. También está la terapia cognitiva basada en la conciencia plena, ¿verdad? En esta parte, pues también se desarrollan a nivel grupal y también se desarrolla esta técnica a nivel individual. Esta parte también, al igual que la terapia de autocontrol, es muy recomendada en la terapia cognitivo-conductual porque ambas dos se pueden fusionar y o sea, se trabajan paralelamente porque ella pues aporta esa cantidad de herramientas que permiten que el sujeto autocontrole sus pensamientos, sus impulsos y algo muy importante, las técnicas de relajación de, de Jacobson son muy importantes, muy sugeridas en casos como este para tratar también la agresividad y los impulsos en los cuales este paciente pues verdaderamente se destacó en el caso. Bueno, hasta acá nuestra intervención. Muchas gracias.